Hola, ¿cómo están? Muy bien. Es un placer para mí el día de hoy platicar sobre este tema que es la música y su influencia en el neurodesarrollo. Para ello, invitamos al maestro Salvador Jiménez Almaraz, el cual es compositor, él es coach musical y es director de la compañía de música del TEC de Monterrey, aquí en Irapuato. Pretendemos que en este tema se vea todo el efecto que nosotros tenemos con respecto a la música y su influencia directa e indirecta en el neurodesarrollo de nuestros niños. ¿Cómo está, maestro Salvador? Gracias por participar. Hola, un gusto, muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Aquí hablando un estamos. poquito, muchas gracias. Hablando un poquito de la cuestión del neurodesarrollo, sabemos que la música tiene gran influencia en nuestro acontecer diario, ¿no? Yo creo que la música nosotros la llevamos dentro, vamos a decirlo así, ¿no? Unos más, otros menos, pero nos acompañan en todo momento. Y sí valdría mucho la pena ver cómo influye la música en la cuestión de nuestro neurodesarrollo, sabiendo que pues favorece cuatro condiciones principales, ¿no? Una de ellas es la atención, que nos permite a nosotros poder identificar tonalidades, el contenido de la música, memorización, que también nos permite a nosotros pues el grabar de alguna manera pues ciertos acordes, ciertas frases de ciertas canciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Coordinación, porque también hasta en eso nos beneficia que hay ciertos ritmos que a nosotros nos facilitan incluso el acelerar el paso o el detener el paso, ¿no? Por mencionar algunos. Y el otro que es muy importante, el estado de ánimo, ¿no? Hay música que nos puede llevar a un clímax, por decirlo de alguna forma, y hay música que nos puede hacer recordar un sinfín de situaciones que nos puede llegar incluso a hacernos llorar, ¿no? Por todo lo que implica todo esto. Maestro, ¿cómo podemos ver esta parte de la música? ¿De qué manera el ser humano está influenciado por ella y hasta cierto punto cómo nos ayuda a llevar en nuestro día a día a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, pues el facilitar ciertas habilidades o ciertas funciones? Pues mira, hay muchos estudios y la mayoría de estos están arrojando pues una vinculación directa, ¿no? En todo lo que mencionas, en el desarrollo cognitivo, en la manera en cómo percibimos el mundo, pero también en el terreno emocional. Y es bien interesante asociar esto. No sé bueno, mucha gente no sé si lo saben, pero uno de los primeros órganos que se desarrolla es el oído, ¿no? Es una de las primeras maneras en las que conocemos el mundo. Incluso durante toda nuestra gestación, nuestro primer contacto directo con el mundo es a través del oído. Y uno de nuestros lazos más fuertes emocionales que empezamos a establecer tienen que ver con la voz de nuestra madre, el sonido del corazón, muchas cuestiones que de alguna forma hacen que el oído tenga una participación muy importante en nuestro conocer y en nuestro desarrollo o en nuestro primer desarrollo emocional. De aquí en adelante, cuando el niño nace, toda la exposición sonora a la que se ve el niño, bueno, pues puede también llevarlo a empezar a fijar, ¿no? De cierta manera su mundo, porque pues en los primeros días o semanas del niño todavía no hay una definición visual, ¿no? Como lo es ya con el oído. Y bueno, esto se ha profundizado mucho de muchas maneras, de tal forma que ya con conciencia de esto se ha convertido a la música en un lenguaje. O bueno, la música ya es un lenguaje por sí sola, ¿no? Pero se ha transformado o se ha usado como una herramienta o un vehículo para poder generar asociaciones directas con la emoción, o con diferentes habilidades, pues, que tienen que ver con conocer el mundo, pero también con habilidades del propio desarrollo interno, ¿no? De nuestra personalidad, de eh, nuestro carácter. Y bueno, yo encuentro tres niveles a los que nos exponemos a la música o tres maneras distintas. No toda la gente se expone en estas tres formas, hay diferentes, cada quien se expone de diferente manera, pero sí al menos en alguna de ellas. El nivel más básico de exposición a la música es el escucharla, simplemente, ¿no? O sea, que puede ser cuando vas en el camión o la música de fondo que está por ahí en algún restaurante, lo que sea, ¿no? Y este nivel de exposición desde pequeñitos empieza a generar un entorno que de alguna forma también se vincula, por supuesto, a su cultura, pero también
empieza a fijar o a asociar con su emocionalidad o con su capacidad para desenvolverse emocionalmente. Te pongo un ejemplo. Muchos de mis alumnos reportan su estado emocional más elevado, de mejor, donde mejor se sienten, tienen que ver mucho con la música que ellos escuchaban en su primera infancia, con la música que ponían sus papás en el momento en el que jugaban con ellos o cuando estaban pasando por momentos muy agradables, ¿no? En su primera infancia, y no necesariamente es música que ahorita recuerdan o no necesariamente es música que ahorita ellos escuchen, ¿no? Pero de alguna manera sí se empieza a vincular, sí hay una vinculación. Esta exposición la tenemos toda la vida, no nada más los niños, sino toda la vida estamos expuestos a ello. Y también por eso se promueve en la primera y segunda infancia que la música tenga siempre un contenido positivo, desde lo que dicen las letras cuando es música cantada, o si es música instrumental, que de alguna manera tenga alguna carga informática muy alta. La música con carga informática alta, pues es esta música que está diseñada con más cambios armónicos, complejidad rítmica. Podríamos hablar como la música barroca o clásica, el jazz, o cierta música que está muy elaborada y que de alguna manera esta elaboración, a pesar de su complejidad, ofrece un discurso asimilable, sencillo de asimilar, como por esto recomiendan mucho Mozart, porque Mozart es muy complejo, pero su discurso musical es sencillo, no es tan alborotado, no es tan rebuscado. Por ejemplo, Bach todavía es más rebuscado, ¿no? Entonces, en este primer nivel, que es la exposición, pues se recomienda este tipo de música. El segundo nivel es cuando hay una relación kinética, ¿no? O kinestésica, que tiene que ver con el baile, los juegos que se hacen en edad preescolar, en donde se asocia, no sé, aprender alguna rutina como lavarse las manos o ese tipo de cosas que se utiliza muchísimo en la edad preescolar y que va siempre acompañado de música y que de alguna manera empieza a fijar también el desarrollo motriz con lo que se escucha, ¿no? Aquí ya hay una respuesta del cuerpo en base a la música, o sea, en este segundo nivel es bien interesante cómo ya el hecho de que el niño espere cierto momento de la música para brincar o para responder, hace que se anticipe y esta anticipación también tiene un desarrollo muy fuerte en la conexión neuronal, ¿no? Aquí hay en esta etapa sobre todo donde el niño está desarrollando su motricidad fina, cuando la motricidad gruesa ya tuvo cierto desarrollo, pero vamos a la motricidad fina. Este tipo de afinación del movimiento asociado a la música fortalece muchísimo esta capacidad y es en donde, bueno, no nada más es para ser buenos bailarines, sino que también tiene que ver con otras habilidades, ¿no? Que están relacionadas con la motricidad, los reflejos, y que de alguna forma, pues también es la manera en cómo el niño se expone al mundo y se relaciona. El tercer nivel, y es el más fuerte de todos, es cuando el niño toca un instrumento o canta, en donde esta motricidad ya obedece a la búsqueda de una técnica, al desarrollo pues de cuestiones no nada más motoras, sino también intelectuales, en donde ya hay un nivel de abstracción mucho más fuerte. Es el nivel de abstracción que, por ejemplo, el mismo nivel de abstracción que, por ejemplo, usamos en las matemáticas o en la representación, ¿no? Cuando un símbolo representa algo y entonces el niño o la persona ya no accede al objeto, sino a un símbolo del objeto, pero en el caso de la música pues es muy invasivo y muy grande porque el hecho de tocar un instrumento, en primer lugar, lo que se dice con el instrumento o el discurso que da el instrumento no es un discurso concreto como el que damos con las palabras, ¿no? No es algo que busque decirse y que quiera dar un mensaje específico como hablar de tus emociones o generar una idea concreta. Sin embargo, sí hay un discurso, sin embargo, sí hay una narrativa en la búsqueda de ese mensaje.
sí hay una asociación con las emociones, aunque no directamente es la persona diciendo estoy triste mientras toca, no precisamente es decir eso, pero sí hay una conexión con las emociones, sí hay una conexión muy fuerte del estado emocional con lo que está ocurriendo aquí, que muchas veces es en sentido inverso, es decir, toco y esto me genera la emocionalidad. Y es un sentido inverso a lo que ocurre cuando alguien se expone, ¿no? Que es escucho y eso me genera la emocionalidad, ¿no? Y aquí es toco y genera, pero también hay otro nivel que yo, bueno, está dentro de este tercer nivel y que es algo que yo experimento mucho con mis alumnos, que es la improvisación musical. La improvisación musical, más allá de simplemente tocar, porque bueno, puedes tocar lo que está en una partitura, ¿no? Y ya, allá hay un ejercicio muy profundo de todo esto. Pero en la improvisación musical se da otro proceso todavía más fuerte y mucho más lejano, que es el hecho de estar creando ideas, estar generando ideas, que es como cuando tienes que hablar frente al público. Eh, el hecho de improvisar en la música, nos hemos dado cuenta pues que desarrolla eh, partes muy, sobre todo en la abstracción, en la construcción de ideas, en la asociación de esta parte intelectual con la emocional al momento de querer transformar esta necesidad de expresión en notas musicales, en convertirlo en una serie de notas musicales, en un ritmo, en un patrón que se pueda llevar al instrumento y que además después se lleva al plano de lo motriz, ¿no? Cuando lo tienes que llevar a la guitarra, al piano. Eh, es esta parte en donde ahora los dedos tienen que responder de esta manera para que lo que está aquí adentro con la parte intelectual, emocional y que llega al cuerpo, a las manos más bien, al instrumento musical, pues responda para que lo que estás pensando suene de esa manera, ¿no? En estos tres niveles, eh, por supuesto, hablando, por ejemplo, del desarrollo de un niño, estamos acostumbrados a que en el primer y segundo nivel, ¿no? Ya hay una fuerte, ya se involucra de manera fuerte la música allí, pero el tercer nivel es al que todavía creo yo que convendría tratar de estimular más a un niño. Incluso no necesita ser como llevarlo a un conservatorio o una clase especial de violín, no tiene que ser así. A veces con una pequeña percusión, a veces con dos notas en el piano, ¿no? Que el niño juegue con un par de notas en el piano y sienta las intensidades que tiene. Eh, Algo accesible que pueda ser lúdico, siempre lúdico para el niño, que no sea obligado y que le permita experimentar este nivel de expresión, ¿no? No nada más lo que hace con las palabras o con el dibujo también, que ya en edad preescolar ya empiezan también a expresarse de esa manera, sino también permitirles que lo hagan a través de la música. Y bueno, en cuestión de hacia dónde nos lleva, yo todo esto lo he visto en la historia de muchos de mis alumnos, ¿no? Yo en realidad trabajo con chicos que ya son adolescentes o más grandes, ¿no? Arriba de los 14 a los 22 años más o menos. Pero siempre buscamos cuál es su historia, ¿no? Cuando ellos llegan conmigo a la clase de música, vemos cuál es su historia, ¿no? Cómo se relacionaron ellos con la música desde pequeños. Algunos llegan más grandes, llegan a los 12, 13 años y llegan con mucha habilidad, ¿no? Y dices, órale, este cuate, ¿cómo fue que si nunca había tenido un instrumento en su casa o en su casa no son músicos, cómo es que se le da esta habilidad? Pero de alguna manera estuvieron expuestos, y no nada más a la música, sino a diferentes procesos que les permitió ir construyendo ciertas habilidades. Y ahorita, como tú lo decías, ¿no? Algunos nacen más que otros cerca de esto. Es difícil asegurar que se nazca con el talento. Mucha gente así lo cree, incluso es casi, se da por hecho, ¿no? Que esta persona nació con talento y este no, pero también hemos descubierto que es algo que se desarrolla y que tiene mucho su foco de desarrollo en las primeras dos infancias. Muy bien. Entonces, podríamos de alguna manera, con todo lo que tú mencionas, poner unos puntos muy claves, ¿no? Sabemos muy bien esta parte del oído, que es el órgano del sentido o de los sentidos, mejor dicho, que se desarrolla con mayor precocidad, por decirlo de alguna manera.
Entonces podemos decirle a los papás que es importante que pues le pongan cierto tipo de música, ¿no? En el embarazo, que de alguna manera pues el niño percibe mediante vibraciones qué es lo que llega a suceder, ¿no? En ese contexto. Y que en la primera etapa de la infancia utilicen música, por lo que yo entendí, de tipo barroca, que utilicen música como viene siendo Mozart, que hay un Baby Mozart, hay muchas así vinculadas a esta área, ¿sí? O incluso hasta el jazz, por lo que acabo de entender, ¿no? Que pudiera ser el primer año, vamos a llamarlo así. Y el segundo año hasta el cuarto, sexto año podemos utilizar músicas de ronda, ¿no? Que son las músicas que llevan con un contexto ya propositivo, como tú bien lo mencionas, y que aparte de ello, pues ya tienen un contenido en el lenguaje, ¿no? Para favorecer o estimular esta parte del lenguaje e incluso para favorecer y estimular ciertas expresiones, ¿no? Porque si tú estás cantando alguna donde dice que el patito se puso triste y tú haces la cara triste, pues bueno, de alguna manera el niño va identificando, ¿verdad? O va madurando el cómo poder lograr identificar ciertos gestos o ciertas situaciones vinculadas también a la música. Y en la parte que yo ahí podría decir que sería la parte uno, la parte 2, y por lo que entiendo la parte 3 que la podemos aprovechar también desde etapas muy tempranas, es darle la oportunidad al niño de experimentar la música, ¿no? Así lo interpreto yo, ¿no? De esa manera, en donde de Así alguna es. forma, por lo que entendí, maestro, es darle la oportunidad de que el niño crea esa música, le facilita la imaginación, la creatividad, y bueno, y facilita también de alguna manera la sensibilidad, porque hay muchos niños que como bien mencionas, no son tan sensibles comparativamente con otros, pero si vamos educando este cerebro, pues de alguna manera nos da la oportunidad de poder entender, ¿no? Hay niños que tú les gritas y pareciera que le hablas normal, y hay niños que tú les gritas y son sumamente sensibles, hey, no me grites porque te escucho perfectamente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y pues cada uno de ellos pues ir desarrollándolo y que realmente no se requiere de situaciones, como tú dices, pues bastante complejas para que el niño sea pues un experto, ¿no? En el área de la música, sino simplemente que la experimente como puede experimentar otras áreas, ¿no? El arte, los deportes, etcétera, ¿no? Por mencionar alguno de ellos. Creo yo que aparte la música la tenemos al alcance de nuestras manos. No es una situación que implique una mayor, eso podemos hacer desde tonalidades en casa, ¿no? Al tratar de disque cantar o tararear una canción y el niño llega a imitar, ¿no? Por poner un ejemplo, y eso, pues bueno, va facilitando esto. Yo te quiero preguntar, maestro, más o menos a qué edad para entender esta fase 3, que es la fase, pues como tú mencionas, que tú promueves y que de alguna manera, de acuerdo a tu experiencia y todo, consideras que es muy importante que los niños tengan esta experiencia como tal. ¿A qué edad tú consideras que un niño puede adquirir un compromiso en cuestión de la música con respecto a tocar algún instrumento? Si hay una edad en particular, se debe esperar a que el niño lo decida, yo debo de conocer a mi niño y evaluar si realmente está afín de la música o afín a otro tipo de actividades. ¿Qué es lo que tú consideras, maestro? Sí, es como una combinación de esto que dices. Mira, hay quienes, hay teóricos que hablan de que cuando el niño está en edad de escribir, al mismo momento en que el niño comienza a tener la posibilidad de practicar la lectoescritura, es el momento perfecto. Pero hay otros métodos, por ejemplo, el método Suzuki, un método muy famoso japonés, que promueve desde los 2 años el primer acercamiento a un instrumento musical, aunque no exactamente a los 2 años, si el niño no está listo emocionalmente y en su psicomotricidad. Hay que observar al niño, hay que ver cuáles son sus capacidades en ese sentido. Hay niños que son un poco más tardíos, pero eso no quiere decir que vayan a ser más lentos para aprender la música. No, no necesariamente significa eso. Todo tiene que ver pues con las habilidades que ellos mismos van desarrollando. Entonces, entre los 2 y los 3 años, la mayoría de estos métodos son los que están ya acercando el primer instrumento musical al niño. Por supuesto, promoviendo que desde la vida intrauterina ya haya acercamiento en la exposición, ¿no? A la música, y de ahí, desde su primer año, segundo año, ya haya, por ejemplo, jugar con sus manitas, con ritmo, cantarle, ya haya este tipo de exposición en donde ya los 2 primeros niveles se hayan experimentado. Entre el segundo y tercer año de vida, pues ya sería como posiblemente, pero hay hay posibilidad de que pueda tardarse el niño, ¿no? O sea, hay niños que podrían llegar hasta los 5 años tal vez y tener entonces ya, sobre todo porque
ahí hay otra parte en su desarrollo emocional que tiene que ver con algo que mencionaste, que es bien importante, que es el compromiso. La primera parte de exponer a un niño un instrumento tendría que ser a través del juego, en donde el niño no necesariamente sienta que es la obligación o que no lo sienta como una rutina como lávate las manos antes de comer, ¿no? Sino como un juego, como en su escaparate de juego, en donde el niño a voluntad, bajo demanda, él va a querer ir y jugar con eso, ¿no? Conforme el niño vaya acercándose a eso, claro, siempre hay que acercarlo, ¿no? Sí, hay que promoverlo, dejar cerca y hacerlo como atractivo para él, ¿no? Estimular esto y hacerlo, pues motivarlo sobre todo. Entre el 5 o 6 años de edad, que es cuando ya empiezan ya tienen la capacidad de la lectoescritura y empiezan a tener como un nivel de abstracción con los símbolos, ya puede el niño entonces empezar a trabajar con una partitura, ¿no? Incluso es el mejor momento cuando el niño aprende a leer y escribir, es el mejor momento para acercarle a una partitura. Si nos tardamos más, se dificulta más, ¿no? Y esto lo hemos notado con muchos jóvenes ya que se acercaron a leer una partitura hasta los 10, 12 años de edad y ya se les hacía un poco difícil, aunque no tanto, pero entre más edad tenían, más complicado era para ellos. Pero para los que empezaron a los 5 o 6 años, que fue en el momento en el que empezaron a hacer su primera caligrafía y a usar un lápiz, se les facilita muchísimo y para ellos es muy natural leer una partitura. Incluso no necesitan el instrumento para leer la partitura. Es decir, ya hay un nivel de abstracción aquí, adentro de la representación de los símbolos de la partitura. Es como si escucharan la música aquí. Y eso está comprobado con resonancia magnética, ¿no? La medición de las áreas del cerebro que se involucran al momento de tocar un instrumento y cómo se activan también cuando ven la partitura, aunque no estén tocando el instrumento. Aquí hay una actividad, ¿no? que es un nivel de abstracción ya muy alto, ¿no? Entonces, pues yo diría que sí, entre los 2 y los 3 años puede ser empezar como un juego. Y ya como a los 5 o 6 años, siempre depende del niño, por supuesto, pues ya acercarlo a promover que lea la partitura, ya empezar a generar una especie de hábito, siempre cuidando que no se sienta como como que te obligo, ¿no? Pero sí en algún momento el niño tendrá que desarrollar su capacidad de disciplina y de compromiso, lo mismo que va haciendo cuando pasa del kinder a la primaria. Ese mismo rompimiento que tienen híjole, es que acá era más libre y aquí sí tengo esto, es esta misma eh, exposición que tienen a un grado de disciplina más alto, ahí mismo aprovechar el momento para que la música sea parte de ello. Muchas escuelas así lo hacen y digo, ojalá todo el sistema educativo público lo hiciera, pero es un éxito en las escuelas que lo hacen. Muy bien, maestro. ¿Y qué instrumentos son los que usted sugiere? O sea, yo creo que hay instrumentos que se pueden facilitar más que otros, independientemente del gusto, Claro. ¿no? O sea, si las percusiones, los metales, las cuerdas, los de viento, ¿no? Un ejemplo. Pero, ¿cuáles son los instrumentos que de manera inicial usted sugiere para desarrollar todo este tipo de habilidades, ¿no? En todos los aspectos. La percusión es muy amigable para los primeros años, ¿no? Las claves, un pandero, y si se puede, alguna percusión que pueda generar distintos timbres, mucho mejor. En algún lugar se usan el teponaztle, que es un tubito que tiene 2 lengüetas y tiene 2 tonos diferentes. O, por ejemplo, también fabrican como juguete los xilófonos, que son como marimbitas, unas pequeñas marimbas que Ujú. tienen diferentes notas. Son muy buenos esos porque tienen diferentes timbres. Entonces el niño experimenta diferentes notas, diferentes alturas, diferentes sonidos. Aunque eh, existe el mito, por ejemplo, ¿no? De que el violín, por ejemplo, dicen, no, es que el violín es un instrumento muy difícil y que ya hasta que el niño esté más grande. Pero no es cierto. La verdad es que cualquier instrumento puede ser accesible si el niño se encuentra con él, ¿no? Si el niño encuentra una relación con ese instrumento. Sí es cierto que técnicamente un violín es más difícil que un piano para ciertas cosas, ¿no?
el piano ofrecerá sus complicaciones para otras. Una trompeta con respecto a un saxofón también, cada uno tendrá sus complicaciones, pero son cuestiones a las que se va acercando el niño y que tendrá que lidiar con esas dificultades y si le motiva suficiente las va a resolver porque tienen la capacidad de eso y más. Pero sí es cierto que la percusión podría ser un inicio. El piano es muy buen amigo también. El piano, la ventaja de un piano es que no requiere como el mantenimiento y atención de otros instrumentos que muchas veces adquiere, por ejemplo, un violín, ¿no? Hay que afinarlo, cuidar el arco, ponerle su brea, a la trompeta hay que afinarla, hay que darle su limpieza. Digo, son cosas que finalmente se va a encontrar con eso el niño si tiene el interés. Sí, pero un piano, bueno, pues lo afinas y te dura un año afinado o más, ¿no? Y nada más es abrir la tapa y jugar, o un teclado, ¿no? En su defecto, un teclado electrónico que también es maravilloso porque en un teclado electrónico puedes poner diferentes sonidos, ¿no? Las mismas teclas te dan diferentes timbres. Entonces también eso puede ayudar mucho a desarrollar la habilidad de distinguir los timbres para el niño. Un teclado es muy buen amigo para esto. Ok, entonces podemos considerar que el teclado sería un muy buen instrumento que nos podría dar la oportunidad de explorar todo lo que ya comentamos. Aparte de que pues también en clases de alguna manera es más fácil ir a una clase de teclado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ir a una clase de cello, porque pues a veces no se cuenta con la disponibilidad del área o del maestro en este caso para ese tipo de instrumentos. Maestro, ¿alguna otra Claro. sugerencia que usted nos quiera dar en relación a esta cuestión de la música? Pues creo que tiene mucho que ver cómo se involucran los papás. Los métodos con mayor éxito son los que involucran a los papás. Es decir, no es nada más darle el pandero al niño para que juegue, sino el niño tiene que ver a sus papás haciéndolo. El niño tiene que ver a sus papás divirtiéndose con eso, explorando también. Y esto es el método, te vuelvo a mencionar el método Suzuki, una de sus grandes aciertos es que el papá aprende a tocar el piano con el niño, ¿no? Claro que el enfoque es que el niño desarrolle esas habilidades y mucho más, porque también tienen que ver con habilidades de carácter, emocionales, pero en el proceso el papá también aprende a tocar y tiene que aprender porque tiene que acompañar al niño en el proceso y el niño necesita ese ejemplo. En cualquier proceso, cualquier método que se utilice, es muy bueno que el niño vea a los papás involucrados. Y si los papás dicen, bueno, es que yo no sé tocar nada, yo no sé cantar nada, bueno, cuando menos respondiendo a la música, ¿no? Ponerle cierta música y el papá cantando con él, tarareando, bailando, que se genere un ambiente benéfico, saludable y amoroso en torno a esa actividad. Y de esa manera es como el niño lo asocia siempre con ese estado amoroso. Maestro, pues te agradecemos infinitamente esta participación. Indiscutiblemente la música la llevamos dentro, bueno, al menos considero yo en ese sentido. Y qué padre que uno tenga la Así es. posibilidad de poderse expresar mediante esta arte, ¿no? Igual todas las artes son muy buenas. Yo creo que aquí lo más valioso es que como papás logremos identificar en nuestros hijos cuáles son las que ellos se inclinan y como tú dices, con el amor, con el compromiso, y con el ejemplo, que también es otra parte muy importante, pues el poderlas Claro. explotar de la mejor manera para que pues, nuestros niños tengan incluso hasta una infancia feliz y que aparte, pues bueno, en algún momento este tipo de experiencia les da mucha seguridad. O sea, hay niños que desde etapas muy tempranas hacen ciertos recitales y cuando uno menos lo piensa, pues son niños que tienen una gran seguridad en muchos aspectos. Y pues esto lo podemos potencializar, ¿no? Yo creo que muchas de las veces como papás queremos que nuestros hijos pues tengan lo mejor y indiscutiblemente el estar allegado a la música de una de otra manera, pues nos va a poder brindarle una mejor calidad de vida a nuestros niños. Eso es por una parte. Y por otra Es parte, correcto. aprovechando la entrevista, maestro, ahí se ha visto que también dentro de la parte de la música, la musicoterapia, ¿no? Que es la otra parte importante, se ha visto que ciertas compositores como Mozart, yo por ahí estaba leyendo de Mozart 454, si no mal recuerdo, se llega a utilizar para pacientes con problemas de depresión, como pacientes con problemas de ansiedad. En ese sentido, yo en lo personal, cuando estudiaba, pues yo ponía música
y la música me llegaba a tener un nivel de relajación suficiente y me facilitaba poner atención en lo que estaba haciendo. De hecho, me decían mis papás que cómo podía estudiar con música. Bueno, pues era un método que yo empleaba y la verdad era bastante favorable para mí, ¿verdad? Tal vez para otros no lo sea. Pero tú nos puedes decir algo para concluir ya en este sentido, la relación que puede existir en la música como terapia de algunos trastornos. Claro, sería una terapia alternativa, ¿verdad? No todo lo vamos a basar en eso. Sabemos Claro. que hay condiciones que son multidisciplinarias y creo que el escuchar música, pues a nadie le hace daño, ¿no? E incluso si Claro. la música me permite a mí el expresarme, componer, aunque tal vez componga de la peor manera, pero permite desahogar mi sentir, pues creo que eso ya tiene una gran ventaja, ¿no, maestro? No sé qué piensas al respecto. Claro. Es cierto que, bueno, el enfoque terapéutico de la música no puede dejar a la música sola, ¿no? O sea, sí necesita siempre un acompañamiento, sí necesita, por supuesto, de lo que el terapeuta considere, ¿no? Que tiene que envolver a la situación de cada persona. Lo cierto es que, como bien lo mencionas, la música por sí misma es muy potente en este sentido. Tiene bueno, para empezar es muy invasiva, ¿no? No te pide permiso, entra en tus emociones, entra en tus recuerdos, entra en tu emocionalidad de una manera, pues, que difícilmente la puedes frenar, ¿no? Tanto por eso es que es una herramienta muy utilizada tanto en el cine como en la publicidad, en muchísimos, con muchos mecanismos, pues, para poder entrar, ¿no? Es un método de entrada muy bueno. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Con cuál es la música que a nosotros nos ha llevado a ciertos estados anímicos. Sin embargo, también existe esta otra parte en donde la misma estructura de la música, el mismo discurso, es decir, cómo están tejidas las melodías, los timbres que están sonando, las estructuras musicales, esto de alguna forma también nos permite a nosotros poder usarla como herramienta introspectiva, ¿no? Y es lo que hacen muchos terapeutas, no nada más con música clásica, incluso ya hay toda una ola de composición musical dedicada a la terapia, ¿no? Y mucho se asocia con el New Age o con música que de alguna forma busca emular el ambiente, ¿no? La naturaleza, o algunos estados de ánimos que a través de los mismos rasgos que tiene la música o de sus articulaciones, emulan lo que ocurre con nuestras reacciones, ¿no? Música que emula los gritos, por ejemplo, de desesperación, o música que emula la tranquilidad del mar, y todo esto pues es ya base de muchos estudios y que de alguna forma esta observación nos ha llevado a elegir cierta música, como bien mencionabas, Mozart, Debussy también es un compositor muy citado para este tipo de cosas, pero te digo que ya hay quienes están componiendo música especialmente para estos temas. Maestro, pues te agradecemos infinitamente toda esta información. La verdad, en lo personal, para mí es muy grato escuchar esta información y claro, con el compromiso de ponerlo en práctica en casa. A veces, como repito, pues uno pensaría que obligadamente el niño tiene que ir a la academia o tiene que ir al conservatorio para poder recibir esta instrucción y con el xilófono que tú mencionas, ¿no? Que lo venden en todos lados, podemos empezar en casa a poder Sí. estimular o la sonaja, ¿no? O las botellas, o en su defecto Ujú. lo que mamá utiliza en casa para cocinar, ¿no? Que en algún momento hacemos la batería, bueno, los que la hicimos en algún Ujú. momento, ¿no? En ese Sí. sentido, ¿no? Pero yo creo que es parte de esto. Y la otra parte importante, hacerlo en familia. Y yo creo que también eso es muy, muy valioso. Ujú. Genera muchas experiencias completamente positivas. Se disfruta, lo digo yo porque lo practico de manera personal y la verdad se disfruta de una manera que pues es difícil el poderla expresar incluso hasta con palabras, ¿no? Son sentimientos muy, muy, muy Claro. placenteros y que se quedan muy marcados. Entonces, te agradezco mucho, maestro. Me gustaría que dieras tus datos por si alguien quiere alguna Gracias. orientación mayor, por si alguien quiere estimular esta área o quiere experimentarla o piensa que no la tiene y es cuestión de darle un pequeño de empuje. Sí me gustaría que nos pasaras tus Claro. datos, tus redes, dónde te podemos encontrar para que la gente pues se apoye contigo, maestro Salvador. Claro, mira, tengo Facebook, es Salvador Jiménez Almaraz, así me pueden encontrar, o mi fanpage Salvador Jiménez Almaraz y entre paréntesis, música, así está todo junto, Salvador Jiménez Almaraz, música. Este, en Instagram, S Jiménez Almaraz,
te paso también mi número, es 5565268825. Igual ahí está también en mi Facebook, está el número por si gustan también encontrar. Pues te agradecemos muchísimo, maestro Salvador Jiménez. Es un placer, la verdad es que yo me quedo muy, muy satisfecho con esta charla. Ojalá también los papás o quien la vea, pues también saquen el mayor provecho de todo esto. No nos olvidemos que son consejos, que lo que uno busca, pues es mejorarle la calidad de vida, que se den cuenta que la calidad de vida puede ser de alguna manera muy favorecida sin requerir de tantas cosas, ¿verdad? Te agradezco mucho, que estés muy bien y Claro, ojalá ya después haya otra gracias a ti. entrevista de algo relacionado aún más con esta cuestión de la música. Te agradezco mucho. Con muchísimo gusto. Gracias a ti. Gracias, Gessen. No, al contrario. Gracias.